Hoy veremos 5 cosas que se necesitan para ser salvo, para ser un cristiano. Sí, veamos lo que dicen las Escrituras. Dejemos que ellas hablen. Primero, el primer punto que necesitamos entender es que se necesita oír. Oír la palabra de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de oír. Si usted no escucha, si usted nunca ha escuchado la palabra de Dios, ¿cómo va a tener fe en Dios? Si nunca ha escuchado de Él, nunca ha escuchado su palabra, no lo que otros dicen, sino su palabra. La fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice que sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos, pero es por medio de la fe, por medio de haber escuchado la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22, vamos a ver el caso de la conversión de los primeros 3.000 cristianos. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 22, que el apóstol Pedro les estaba predicando a aquellos judíos que estaban en la fiesta de Pentecostés y les dijo lo siguiente: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Como parte del texto dice: varones israelitas, oíd estas palabras, y ahí les explica acerca de Jesús. Luego en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice: al oír esto, primero necesitaron oír. Segundo punto, que es muy importante: fe o creer, que es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Creer, tener fe. La fe es necesaria. Primero oír, ahora la fe. En Juan capítulo 8, versículo 24, el Señor dijo lo siguiente: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios, si no creéis eso, en vuestros pecados moriréis, dice. Luego, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, que es, en este texto uno puede ver cuál es el objetivo de la carta de Juan, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan no escribió todos los milagros y todas las señales que hizo Jesús, pero estas, las que sí escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fueron escritas? O sea, leyendo el libro de Juan, ¿qué va a suceder? Dice que podemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hebreo capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Fíjese bien, dice: crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si uno se acerca a Dios y no cree en Él y no cree en sus promesas, es imposible que uno pueda ser hijo de Dios. Tercer punto: arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Un cambio de actitud. Cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro caminar. Si íbamos para esa dirección, ahora vamos en esta, en la dirección que Dios quiere. Dejar el pecado, dejar todo aquello que nos tiene atado a este mundo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Mire, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Arrepentíos. Escucharon, creyeron y ahora debían arrepentirse. En Hechos capítulo 3, versículo 19, en el siguiente capítulo, nos dice lo siguiente: así que arrepentíos, nuevamente Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuarto punto: confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 37, Felipe le estaba predicando al eunuco, al etíope, que volvía a su tierra. Le estaba predicando el Evangelio. Y en una parte del camino, el etíope dijo lo siguiente: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué confesó? Confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, nos manifiesta lo siguiente. Muy interesante este texto, miren. Dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Cristo, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El cuarto punto que necesitamos hacer es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el quinto punto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Bautizarse. Dice que al oír esto, oyeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y, ¿qué debían hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Si queremos el perdón de pecados, debemos oír, debemos creer, debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos, debemos confesar el nombre de Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 41, un poco más adelante, Lucas nos va a mostrar qué sucedió con estos. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego en el versículo 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquellos que oyeron, a aquellos que creyeron, a aquellos que se arrepintieron, que confesaron con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fueron a las aguas del bautismo, dice que fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eran salvos. Esta es la forma de ser añadido a la iglesia. No es levantando la mano, no es diciendo sí creo y suficiente, yéndome para la casa. No es esperando que un sueño me revele algo, es haciendo esto. Esto hicieron cada uno de los cristianos en el primer siglo y hasta el día de hoy para poder ser un cristiano, para ser salvo. Cualquier otro método, cualquier otra cosa que los hombres inventan para que el hombre sea salvo no es de acuerdo a la palabra de Dios.
5 cosas que hay que hacer. ¿Cuáles? Repitamos. Oír, creer, arrepentirse, confesar con nuestra boca el nombre de Jesucristo e ir a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor los bendiga.